Justamente en el bloque anterior lo hablábamos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación instó al gobierno de Javier Milei a cumplir con la ley de financiamiento universitario, ¿sí? Y sobre esta decisión y sus implicancias vamos a hablar justamente con Francisca Staiti, que es la secretaria general de la CONADU Histórica, que es la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios. Vamos a conversar con ella ahora al respecto. Bienvenida al aire de la Tucumana de mañana. León Torrente y Gabriel Sanzano, la saludamos. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo están, Gabriel, León? Nosotros bien, por suerte. Imaginamos que ustedes también un poco mejor que antes de ayer, por lo menos, tras la decisión de la Corte Suprema, sí, ¿no? Sí, mucho mejor que ayer a la mañana sería, Claro, ¿no? sí. También. Bueno, la decisión se hizo esperar, pero me parece que por supuesto se ajusta a derecho. Es una ley que había sido votada en el Congreso, incluso en repetidas ocasiones, y que bueno, tiene que cumplirla el gobierno, ¿no? Increíblemente le estamos teniendo que decir a un gobierno que cumple con una ley. Es así. Algunas precisiones. Lo que la Corte resolvió ayer fue que la cautelar queda en firme. La cautelar es sobre dos artículos de la ley, el artículo 5 y el artículo 6, que se refieren a salarios y becas. Todo lo que tiene los dos temas o los dos artículos que están relacionados con el tema alimentario, cautelar que deriva del amparo que se presentó sobre la ley de financiamiento universitario, que el gobierno nacional promulgó, y con el decreto 759/25 declaró que no iba a cumplir por los argumentos de que la ley no dice de qué parte del presupuesto, con qué parte del presupuesto se va a financiar. Por lo tanto, lo de ayer tiene que ver fundamentalmente con el reclamo que venimos llevando adelante desde el sector trabajador, que significa más del 90% del presupuesto universitario, que es el tema salarial. Y eso, como vos decís, es un tema de justicia y que tiene que ver con el bolsillo y el sostenimiento de las economías familiares de los trabajadores y las trabajadoras de las universidades, y ni hablar de nuestros y nuestras estudiantes con las becas. ¿Qué es lo esperable ahora? ¿Qué debería pasar? Debería haber también, además de una recomposición salarial, pagos en retroactivo. ¿Qué debería suceder ahora? Debería abonarse el total de la deuda, ¿no? Lo que desde noviembre del 2023 a la fecha el gobierno nacional incumplió en el tema salarial. Sí. Si tomamos el acta firmada, acta que la CONADU Histórica no acompañó con la firma, eso es entre un 25 y un 30% que debería incorporarse a nuestros salarios en el brevísimo plazo, es decir, en el mes de julio, finales de julio, ya tendría que estar el gobierno convocando a paritaria y firmando de qué manera, cuál va a ser la fecha de pago de esa deuda. Si no lo hiciere, eso trae como consecuencia, obviamente, multas. Son multas, una multa diaria que debe pagar el gobierno por no cumplir con la ley, más allá de las denuncias que se puedan hacer por incumplimiento o por mal desempeño de funcionario público, cuestión que recaería fundamentalmente sobre el jefe de gabinete, sobre Adorni, sobre la ministra Petovelo, que son quienes tienen, y sobre todo el jefe de gabinete, quien tiene que garantizar el presupuesto necesario o la partida presupuestaria necesaria para llevar adelante el pago de la deuda con los trabajadores y trabajadoras de las universidades. Francisca, usted menciona que esto debería, pagarse una deuda desde noviembre del 2023 hasta ahora. A pesar de que la ley fue aprobada el año pasado, ¿está eso explícito en la ley, que se toma desde el periodo de noviembre-diciembre de 2023? Sí, está explícito en la ley. Que los salarios deben recomponerse a esa fecha. Porque en realidad la mayor pérdida salarial la tuvimos
en diciembre del 2023 claro, y en enero del 2024. Claro. La devaluación que castigó obviamente todos los bolsillos de la clase trabajadora y del pueblo en su conjunto, de la sociedad en su conjunto, Argentina, sobre todo la clase trabajadora, ¿no? Jubilados, jubiladas, bueno, debe retrotraerse esa fecha el pago de esta deuda, y así expresamente lo dice la ley. Francisca, quisiera pedirle, por supuesto sé que es difícil sintetizar porque son muchas cosas, pero si nos podría contar sobre el acuerdo al cual llegó el Consejo Interuniversitario Nacional con el gobierno hace algunas semanas, y cómo choca, si es que choca, con esta decisión de la Corte Suprema de que se tiene que cumplir con la ley que estaba aprobada desde el año pasado. En principio no, hubo muchas voces que decían que producto de esa firma la Corte Suprema no iba a resolver. Es más, el propio Lorenzetti lo dijo el martes, creo, en un programa de estos periodísticos, y que como estaba firmada el acta, la Corte no había resuelto o no iba a resolver el recurso extraordinario que se llama, que es lo que presentó el Ejecutivo. Y entonces, bueno, el acta era, desde ese punto de vista, un escollo, una traba para que la cautelar quedara en firme. La Corte Suprema nos sorprendió, más allá de la firma del acta, nos sorprendió con que le dice al gobierno el recurso extraordinario no va, y entonces debe cumplirse con lo que dicta la ley. En ese sentido, creo que el acta paritaria o el acta firmada con el CIN y las demás federaciones docentes y no docentes no implicarían un retroceso o algún tipo de traba para que se cumpla con la cautelar. No tiene excusa el gobierno para decir que porque se firmó esa acta paritaria no debe cumplir. Es más, veía en una nota que Álvarez lo que dice es que no va a cumplir el gobierno con la ley de financiamiento universitario, porque lo que la Corte resolvió no es sobre la cuestión de fondo, que es la ley, sino sobre el tema del salario y becas. Y es más, en ese programa en el que hubo un cara a cara con el presidente del CIN, con Franco Bartolacci, el presidente del CIN le hizo una pregunta más que directa, y fue si la Corte Suprema decía que tenían que cumplir con la cautelar, si lo iban a hacer, y con firmeza Álvarez dijo que sí, que van a cumplir. Por lo tanto, no habría discrepancias entre el acta y lo que tiene que cumplir el gobierno, que es con la deuda que tiene con los trabajadores y trabajadoras de las universidades. Mencionaste recién que lo sorprendió a los docentes universitarios la decisión de la Corte Suprema. ¿Por qué? No sé si sorprendió, porque hubo tantas voces. Primero por la demora. Vamos a poner primero la demora porque, perdón, voy a hacer un pasito más atrás. Primero, que la Corte Suprema le diera lugar a este recurso extraordinario que les mencionaba, porque dicho por nuestros asesores letrados o por cualquier otro abogado y entendido en el tema, al recurso extraordinario se le da lugar, tal cual como dice la resolución de ayer de la Corte, se le da lugar solamente en casos de sentencia definitiva. Acá era una cautelar, no había sentencia definitiva, era una cautelar sobre 2 puntos de un amparo sobre una ley general. Entonces, lo primero fue eso, la primera sorpresa sería que la Corte le diera lugar a ese recurso
extraordinario que presentó el Ejecutivo. Después la demora en resolverlo. La Corte se tomó un buen tiempo para resolver el recurso, este recurso extraordinario. Luego la firma del acta, las voces que decían que por la firma del acta la Corte ya no iba a fallar y los acuerdos entre el gobierno, la Corte, el Poder Judicial, entonces que la firma del acta lo que hacía era trabar la decisión de la Corte. El mismo Lorenzetti, que sale a decir que es un tema que no iba a tener resolución. La sorpresa fue una sorpresa agradable, obviamente, no fue una sorpresa de cómo nos extraña, pero fue una sorpresa en el sentido de la Corte hizo lo que tenía que hacer, pero no teníamos toda la fe puesta en que lo iba a hacer. Sería esa la contradicción, ¿no? Claro. Porque ha sido un proceso muy largo, porque si lo llevamos al inicio del gobierno de Javier Milei, 4 marchas, una ley que fue vetada en el 24, esta ley que sostuvimos y que fue sancionada, vetada, insistida, promulgada, no poniéndola en vigencia, 2 cautelares. En el medio el gobierno intenta derogarla a través del presupuesto 2026. Luego intenta una nueva ley de financiamiento universitario o una modificación de la ley de financiamiento universitario. La historia, el proceso que hemos llevado adelante de lucha en las universidades y de cada escalón era cómo nos va a contestar el gobierno a esto que estamos haciendo. Bueno, fue una sorpresa más que agradable, o tal vez la palabra no sea sorpresa, sino fue la expresión de finalmente se hizo justicia. La Corte resolvió como debía hacerlo, pero la expectativa estaba, las dudas estaban, y bueno, ahora queda en la cancha del gobierno la pelota, del lado de la cancha de la pelota, para resolver el conflicto universitario, porque si no lo resuelve el conflicto, ya lo decíamos, aunque estuviera el acta firmada, que el conflicto universitario no se terminó, bueno, hoy con la resolución de la Corte, si no cumple el gobierno, obviamente que el conflicto lejos va a estar de tener una solución. Claro. El gobierno apela muchas veces a instalar ciertas ideas, como por ejemplo el tema de las auditorías, que las universidades no se dejan auditar y demás, y con el caso de la ley instaló la idea de que no se especifica de dónde van a salir los fondos para pagar esas diferencias, esas deudas, esos aumentos salariales. ¿Qué le responden los docentes universitarios a ese argumento del gobierno? Que pudieron sacar para el acta que se firmó. Y eso es reasignación de presupuesto. Por lo tanto, la plata está. No hay voluntad. O hay voluntad de que la transferencia sea hacia los sectores más poderosos y no hacia el sector de la clase trabajadora. Yo creo que esta resolución de la Corte la tenemos que ver no solo desde el punto de vista sectorial, sino desde un punto de vista más de clase trabajadora, de decir, plata hay, lo que no se quiere es que esa plata, en lugar de pensar en la distribución de la riqueza, lo que se hace es la distribución de la pobreza, y nosotros lo que queremos es que se distribuya esta transferencia que hacemos desde los trabajadores y trabajadoras hacia las grandes fortunas, las grandes empresas, las empresas internacionales, entonces bueno, eso es lo que creo que quedó demostrado incluso con el acta. Plata había, el tema es que no estaba la voluntad de hacerlo. Bueno, va a tener que seguir reasignando presupuesto, que es lo que les corresponde hacer al ministro Adorni, ya que dice que se desloma trabajando. Bueno, uno de sus trabajos es la reasignación de presupuesto para poder sostener las leyes que el Congreso sanciona
que es como funciona la democracia. El Congreso sanciona leyes, el Ejecutivo las hace cumplir, el Ejecutivo las promulga y reasigna el presupuesto necesario para que esa ley se cumpla. Hoy Adorni tiene que hacer eso, reasignar el presupuesto de la misma manera que se reasignó presupuesto para el acta paritaria, deberá seguir haciéndolo. Bueno, esperemos que así sea. Lo esperable entonces es que en pocas semanas los docentes no solo tengan una recomposición salarial, sino que incluso perciban dinero que se les adeuda hace ya 2 años y medio. Eso debería ser así, y si no es así, seguimos sosteniendo la bandera de la lucha, y será a través de la lucha y del sostenimiento de esta unidad que hemos forjado hacia adentro de la universidad que el gobierno tendrá que responder y cumplir con la cautelar como así se lo ha ordenado la Corte Suprema. Muchísimas gracias, Francisca, Muchas gracias por su tiempo. No, a ustedes por la comunicación. Buen día. Hasta luego. Francisca Staiti es secretaria general de la CONADU Histórica, la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios, ante esta buena noticia, en principio, que es que la Corte Suprema ha instado al Gobierno Nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Debería ahora cumplir. Lo que pasa es que este gobierno a veces, no a veces, en general no deja de sorprendernos. Suponemos que sí, que esta vez va a ir, va a hacer lo que corresponde, que es cumplir. Son las 10:05 en toda la República Argentina. Hemos llegado a la mitad del programa el día de hoy. Vamos en vivo hasta las 12 con música a cargo de Joaquín Rostán. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos.